Mi nombre es Carmen Lucía. Tengo 71 años. Las articulaciones me duelen con la edad y la memoria a veces falla para cosas de ayer, pero el pasado. El pasado permanece vívido como si hubiera ocurrido la semana pasada. Hay cosas que cargamos dentro del alma por tanto tiempo que se vuelven parte de nosotros, como un callo en la mano de quien trabaja en el campo. Guardé un secreto por muchos años. ¿Por qué decidí contarlo? Tal vez porque el tiempo pasa demasiado rápido, y si no lo cuento, esta historia será enterrada conmigo. Y algunas historias no pueden quedarse en silencio para siempre. ¿Sabe cómo es? Me pregunto si Dios me habrá perdonado por guardar este secreto tanto tiempo, o si entenderá que algunas heridas necesitan cicatrizar antes de mostrarse al mundo. Nuestra casa estaba en un pueblo pequeño en el interior de Minas Gerais, pero todos conocían el lugar como la casa del último adiós. Fue mi abuelo Ananías quien comenzó el negocio de la funeraria allá por los años 20, y después mi padre, Antonio, se hizo cargo de todo como preparador de difuntos. Hola, mi amor, antes de empezar a contarte mi historia, déjame pedirte una cosita desde el fondo del corazón. Sígueme aquí. Esta historia que vas a escuchar no está en los libros, ni en los periódicos, está guardada aquí, en el pecho de esta abuela que ya vivió un poco de todo. Hay dolor, hay lucha, hay amor, hay giros inesperados, y hay verdad. Si te gustan esas historias que uno lleva para toda la vida, que enseñan, que emocionan, entonces ven conmigo. Sigue esta página, siéntate aquí a mi ladito y déjame contarte todo, como solo una abuela sabe contar. Hazme caso, no te vas a arrepentir. Nuestra casa estaba pegada a la funeraria, separada solo por una puerta que siempre estaba cerrada con llave. Pero yo, con mi curiosidad de niña, pronto aprendí a abrirla sin hacer ruido. La casa tenía un pasillo largo que llevaba directo a la cocina, 3 habitaciones, una para mis padres, otra para mí y la tercera para mis hermanos, un comedor y una sala de estar donde recibíamos las pocas visitas que teníamos. Las paredes eran gruesas y el piso de tablones anchos crujía, delatando cuando alguien caminaba por la casa de noche. Las ventanas tenían esas persianas de madera que golpeaban fuerte cuando soplaba el viento. El patio era grande, con un árbol de jabuticaba, uno de pitanga, el huerto de mamá y un corral donde criábamos 2 cerditos que se convertían en chorizos a fin de año. Crecer en una funeraria no era fácil. Los otros niños tenían miedo de jugar en nuestra casa. En la escuela susurraban cuando yo pasaba, como si fuera un fantasma o algo así. Ahí va la niña de los muertos, decían, creyendo que no los escuchaba. Mi madre, Aparecida, a quien todos llamaban Sida, siempre me decía: no les hagas caso, hija. Es pura ignorancia de esa gente. Lo que hacemos es un servicio honorable. Alguien tiene que cuidar de los muertos para que las familias puedan despedirse con dignidad. Éramos 5 en casa, mi padre, mi madre, yo, mi hermano Teodoro 2 años mayor que yo y el menor, Chiquiño, que nació cuando yo ya tenía casi 11 años. Papá era un hombre serio, de pocas palabras, respetado en todo el pueblo. Cuando caminaba por la plaza los domingos después de misa, los hombres se quitaban el sombrero en señal de respeto. Mamá era todo lo contrario, habladora, cálida, siempre con una sonrisa en el rostro. Fue ella quien me enseñó a bordar, a cocinar, y sobre todo, a tener fuerza para soportar las miradas torcidas de la gente del pueblo. Teodoro era callado como papá, pero tenía una mirada extraña que, ahora que lo pienso, ya debería haberme alertado. Siempre observaba todo, hacía preguntas sobre los muertos y quería ayudar a papá a preparar los cuerpos desde muy pequeño. En ese entonces, todos creían que era vocación para el negocio familiar. La funeraria olía a una mezcla peculiar de formol, flores y cera de velas, un aroma que se impregnaba hasta en nuestra ropa. Por la noche, escuchaba el sonido de las herramientas de mi padre trabajando en la sala de preparación, el tintineo metálico, el arrastre de cajones, el ruido del agua corriendo. La radio en la sala anunciaba las noticias del gobierno de Janio Cuadros, y más tarde, de Joao Goulart, mientras mamá planchaba o cosía. Teníamos un teléfono negro de disco, de esos pesados, que casi nunca sonaba. Y cuando sonaba, generalmente no eran buenas noticias. Era alguna familia necesitando los servicios de la casa del último adiós. Recuerdo que mi corazón siempre se apretaba cuando aquel sonido estridente cortaba el silencio de la casa. Los niños de hoy, con sus celulares en la mano, no podrán imaginar un tiempo en que las noticias tardaban días en llegar. Un tiempo en que había que esperar el momento adecuado para usar el teléfono, porque las llamadas eran demasiado caras. Mi vida estaba dividida entre 2 mundos que parecían no encajar. Por la mañana iba a la escuela de las monjas, donde aprendía portugués, matemáticas, historia,
y sobre todo, a ser una buena señorita. Las monjas no se cansaban de repetir que las niñas debían ser recatadas, educadas y preparadas para el hogar. Por la tarde, volvía a casa para ayudar a mamá con los quehaceres, cuidar de Chiquiño, y a veces, atender en la recepción de la funeraria si llegaba alguien. En la escuela, me sentaba en un pupitre de madera oscura con un agujero para el tintero. Mi uniforme era una falda plisada azul marino que llegaba debajo de las rodillas, una blusa blanca de cuello alto, medias blancas hasta las rodillas y zapatos negros bien lustrados. Llevaba mis cuadernos de caligrafía atados con un cordel y siempre tenía las manos manchadas de tinta por más que intentara ser cuidadosa. La campana sonaba a las 7:30 en punto para empezar las clases, y la hermana Consolatán no toleraba retrasos. La mejor parte del día era cuando me encontraba con Cecilia en el recreo. Estudiábamos juntas, pero nunca podíamos hablar lo suficiente porque siempre nos llamaban la atención. Ella era la única que no tenía miedo de ser mi amiga. Nos sentábamos bajo el árbol de mango en el patio, comíamos los sándwiches que nuestras madres preparaban y hablábamos de todo. Lo que más deseábamos era salir de aquel pueblo pequeño y conocer el mundo. Cecilia quería ser maestra. Yo no sabía bien qué quería, pero seguro que no era quedarme en la funeraria el resto de mi vida. En casa, las lecciones eran otras. Mientras bordaba o ayudaba a Chiquiño, mamá me enseñaba lo que llamaba asuntos de mujer. Hablaba bajito, como si alguien pudiera escucharnos incluso cuando estábamos solas. Una señorita decente no se queda sola con muchachos. No confíes demasiado, no hables alto, no llames la atención. Y yo asentía con la cabeza, pero por dentro pensaba en las historias que Cecilia leía en los libros prestados de la biblioteca municipal. Historias de mujeres que viajaban, estudiaban y decidían sus propias vidas. Ya a esa edad notaba lo diferente que era todo para mí y para Teodoro. Él podía salir con amigos, ir a pescar al río los domingos, volver tarde a casa. Yo tenía horarios estrictos, siempre vigilada, siempre resguardada como si fuera a romperme en cualquier momento. Es por tu bien, decía mamá cuando me quejaba. El mundo no es un lugar seguro para las señoritas. Conocí a Cecilia el primer día de clases del 4º año de primaria. Yo estaba sentada sola, como siempre, cuando ella llegó con su aire decidido, puso sus libros en el pupitre junto al mío y dijo: ¿Puedo sentarme aquí? Me llamo Cecilia Almeida. Me sorprendió tanto que solo asentí. Nunca una niña nueva había elegido sentarse a mi lado. En el recreo, mientras los otros niños formaban un gran círculo para jugar pasar el anillo y me dejaban fuera como siempre, Cecilia se acercó y preguntó: ¿Por qué estás sola? Cuando le expliqué lo de la funeraria, esperaba ver esa misma mirada de asco o miedo que ya conocía demasiado bien. Pero ella solo se encogió de hombros y dijo: Mi padre es carnicero. Todo el mundo tiene que trabajar en algo, ¿no? A partir de ese día fuimos inseparables. Después de la escuela, ella venía a mi casa algunas veces por semana. Nos sentábamos en la mesa de la cocina a hacer tareas mientras mamá preparaba limonada fresca con azúcar moreno. Cecilia usaba cintas de colores en el pelo y olía suavemente a lavanda, un aroma que su madre, doña Ciranda, impregnaba en su ropa. Tenía los cuadernos más ordenados de la clase y me ayudaba con matemáticas, que era mi pesadilla. Pasábamos horas hablando del futuro, intercambiando notas durante las clases de la hermana Gertrudis, la más brava de todas, y riéndonos hasta que nos dolía la panza por tonterías que solo tenían sentido para nosotras. El sonido de nuestras risas llenaba el patio en las tardes calurosas de verano, espantando hasta las gallinas. Cecilia fue la única amiga que se atrevió a entrar en la funeraria. Una tarde, cuando no había ningún difunto, me pidió conocerla. Papá no se puede enterar. Dios me libre, pensé. ¿Cómo es que no tienes miedo? Le pregunté, mientras ella observaba todo con curiosidad. Los muertos no hacen daño a nadie, Carmen. Son los vivos de los que hay que cuidarse, respondió con una sabiduría que parecía ir más allá de sus 12 años. En ese momento, Teodoro apareció de repente en la sala de velación. No debería estar ahí. Papá lo había mandado a buscar flores a la plaza. Se quedó parado en la puerta, mirando a Cecilia de una manera que me incomodó. ¿Esta es tu amiga?, preguntó sin apartar los ojos de ella. Cecilia sonrió con educación, pero noté que se puso incómoda. Vamos al patio, dije, tomándola de la mano para alejarla de mi hermano. El tiempo pasó y nuestra amistad se hizo más fuerte. Pero Dios tenía otros planes para la vida de mi amiga. Cecilia empezó a toser. Al principio era una tos seca y molesta que disimulaba tapándose la boca con un pañuelo bordado por su abuela. Luego la tos empeoró. Empezó a faltar a clases,
una vez por semana, luego 2. Después de la escuela, yo iba a su casa a llevarle las tareas. Doña Ciranda le daba tés caseros de guaco con miel y le ponía compresas calientes en el pecho. Es solo una bronquitis, me decía para tranquilizarme, pero sus ojos decían otra cosa. Espera un momento. Necesito volver atrás en algunas cosas para que entiendas mejor mi historia. Había muchas cosas pasando bajo nuestro techo de las que nadie hablaba. Era como si tuviéramos un pacto silencioso para fingir que todo estaba bien, especialmente cuando se trataba de Teodoro. Una vez, mientras servía café a los familiares de un difunto, lo vi parado en un rincón, observando a la nieta del fallecido, una muchacha de unos 17 años. No era una mirada normal de condolencia o respeto. Era una mirada que helaba la sangre. Cuando se lo comenté a mamá después, ella solo dijo: no inventes cosas, niña. Tu hermano solo estaba siendo educado. Pero no era solo eso. Teodoro desaparecía por las noches. A veces me despertaba con el crujir del piso de madera, y por la rendija de la puerta, veía a mi hermano volver a casa cuando el cielo ya empezaba a clarear. Una vez le pregunté a dónde había ido. No es asunto tuyo, entrometida respondió, apretándome el brazo con fuerza hasta dejarme marcas. Yo tenía 13 años cuando empecé a notar esos intercambios de miradas entre papá y mamá. Cada vez que Teodoro decía algo extraño durante la cena, era como si conversaran sin palabras, un código que solo ellos entendían. Teodoro guardaba un cajón bajo llave en la cómoda que compartía con Chiquiño. Una vez, mientras él trabajaba con papá, intenté abrirlo con un gancho, como había visto en las películas del cine para todos que proyectaban los domingos en la plaza. Dentro encontré recortes de periódicos sobre accidentes y tragedias, especialmente de mujeres jóvenes. Cerré el cajón rápido y nunca le conté a nadie. Cecilia me confesó una vez que creía que Teodoro la seguía camino a su casa. Creo que vi a tu hermano detrás de mí ayer, escondido cerca del almacén de don Sebastián. Debe ser tu imaginación, respondí, intentando convencernos a ambas. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. La incomodidad que sentía acerca de mi hermano crecía cada día. Era como si un animal salvaje viviera entre nosotros, disfrazado de persona normal. Yo me mantenía alejada. Evitaba quedarme sola con él. Inventaba excusas para no ayudarlo cuando papá me lo pedía. ¿Cómo podemos percibir el peligro sin tener palabras para explicarlo? Como un pajarito que se encoge antes del ataque de una serpiente, aunque nunca haya visto una antes. El cuerpo sabe cosas que la mente tarda en entender. Y mi cuerpo sabía que Teodoro no era solo diferente o peculiar, como mamá insistía en decir. El día que Cecilia faltó a la escuela por 2 semanas seguidas, fui a su casa llevando las tareas y un bordado que hacíamos juntas en clase. Doña Ciranda abrió la puerta con los ojos rojos e hinchados. No está mejor, Carmen. El doctor Edson vino ayer y dijo que necesita más exámenes. La tos de Cecilia había empeorado. Ya no era seca, ahora venía con un silbido que daba angustia escuchar. Cuando entré a su cuarto, la encontré pálida, con ojeras profundas, el pelo sin su brillo habitual. Aún así, sonrió al verme e intentó sentarse. No te esfuerces, dije, sentándome en el borde de la cama. Ahora reconozco que intentaba ser fuerte. El cuarto olía a jarabe de guaco, hierbas, y ese otro olor que solo ahora identifico, el olor de la enfermedad avanzando. El doctor Edson, el único médico del pueblo que hacía visitas, iba cada 2 días, pero sus conocimientos eran limitados. Diagnosticó una pulmonía fuerte y recetó jarabes y compresas. El tiempo pasaba y Cecilia empeoraba. Cuando empezó a escupir sangre en pañuelos que escondía bajo el colchón para no asustar a su madre, el pánico se apoderó de la familia Almeida. Don Augusto, su padre, decidió que no había más tiempo. Consiguió prestado el auto de un político local y llevó a su hija a un hospital en Juiz de Fora, a 3 horas por caminos de tierra. Mamá no me dejó ir con ellos, pese a mis súplicas. El lugar de los enfermos no es para visitas, Carmen. Rezaremos para que vuelva curada. Es lo mejor que podemos hacer. 3 días después llegó la noticia: tuberculosis. Cecilia tenía tuberculosis en estado avanzado. El médico dijo que necesitaría quedarse internada meses, tal vez años. En esa época, la tuberculosis aún era una sentencia de muerte para muchos. No podía creer que mi amiga, brillante, llena de vida y sueños, estuviera encerrada en una cama de hospital, lejos de todo y de todos. Pasé semanas sin noticias. Las cartas que enviaba volvían sin respuesta, hasta que un día, casi un mes después de que Cecilia se fuera, me llamaron a la oficina de la directora en medio de la clase de portugués. Al entrar,
vi a mamá sentada, los ojos rojos, el rosario enrollado en los dedos. Tu amiga Cecilia falleció anoche, dijo la hermana directora con voz solemne. Sus padres traerán el cuerpo para velarlo aquí. Tu padre ya está preparando todo. El mundo se detuvo. El aire se volvió demasiado pesado para respirar. Como ya te dije, ella solo tenía un año más que yo cuando murió, 15 años. Hasta entonces, la muerte había sido solo el negocio de la familia, algo lejano que ocurría a desconocidos. No a Cecilia. No a mi mejor amiga, la que me enseñó a hacer avioncitos de papel que volaban hasta el otro lado de la escuela. Fue mamá quien me llevó a casa ese día. En el camino intentó consolarme. Cecilia está en el cielo ahora, sin dolor, sin sufrimiento, pero yo no podía dejar de pensar que mi amiga nunca sería maestra, nunca se casaría, nunca conocería París como soñábamos juntas. ¿De verdad nos volvemos a encontrar después de dejar este mundo? Sabrás, Cecilia, cuánto te amaba incluso sin haber tenido la oportunidad de despedirme. Esos eran mis pensamientos de niña. El cuerpo de Cecilia llegó a nuestra funeraria al caer la tarde. Papá me prohibió terminantemente entrar a la sala de preparación. No es bueno que veas a tu amiga así, hija. Guarda su imagen viva en tu corazón. Era la regla de la casa. Yo nunca entraba en la sala de preparación. Era el territorio sagrado de mi padre, donde realizaba su trabajo con dignidad y respeto. Pero ese día noté algo distinto. Papá llamó a mamá a un rincón y susurró. No dejes que Teodoro se quede solo con el cuerpo. Bajo ningún motivo. Ella solo asintió, el rostro tenso. Ese intercambio de miradas otra vez, esa conversación silenciosa que me excluía. Pasé la noche llorando en mi cuarto, abrazada a la almohada para ahogar los sollozos y no despertar a Chiquiño, que dormía en su cuna. Eventualmente, exhausta, me dormí. No sé qué hora era cuando desperté, sobresaltada. La casa estaba en silencio absoluto, excepto por el tic-tac del reloj de la sala. Y una luz, un rayo de luz se filtraba por la puerta de la sala de preparación, que debería estar cerrada a esa hora. Mi corazón se aceleró. Papá siempre apagaba todas las luces antes de dormir. Algo estaba mal. Salí de la cama. Mis pies descalzos sintieron el frío del suelo. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por esa rendija de luz bajo la puerta. Toda la casa olía a formol y flores, algo a lo que ya estaba acostumbrada. Cuando me acerqué a la puerta, escuché un sonido. No era el ruido de las herramientas de papá. Era otra cosa. Un sonido ahogado. Gemidos. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Una parte quería correr de vuelta a la cama, esconderme bajo las cobijas y fingir no haber escuchado nada. Pero la otra parte necesitaba saber. Giré la manija lentamente, tratando de no hacer ruido. La puerta crujió levemente. La abertura era pequeña, pero suficiente para ver el interior de la sala. Lo que vi en ese momento cambió mi vida para siempre. Teodoro estaba allí, inclinado sobre el cuerpo de Cecilia, haciendo cosas que apenas entendía pero que instintivamente sabía que eran horriblemente malas. Cecilia, desnuda, expuesta, con mi hermano encima. Sin pensarlo, empujé la puerta con fuerza. ¿Qué estás haciendo?, grité, con la voz temblorosa de odio y asco. Teodoro se giró rápidamente, sorprendido. Estaba solo, con los pantalones bajados, que subió de inmediato. Su rostro, nunca olvidaré ese rostro. No había vergüenza ni remordimiento, solo rabia por haber sido interrumpido. Vete de aquí, estúpida, gruñó, avanzando hacia mí. Intenté correr, pero él fue más rápido. Me agarró el brazo con tanta fuerza que dejó marcas. Si le cuentas a alguien, juro que te mato. Nadie te creerá. Empecé a gritar. Forcejeé con todas mis fuerzas, pero él era más fuerte. Entonces me golpeó. Fue la primera vez. El dolor fue agudo, instantáneo. El golpe me dejó paralizada. Es mejor que te quedes calladita, hermanita, susurró en mi oído con una voz que me heló la sangre. O tendré que hacerte lo mismo que le empecé a hacer a Cecilia. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Yo llorando en silencio, sintiendo el sabor metálico de la sangre en el labio partido, mientras él me sujetaba con fuerza. De repente, oímos pasos en el pasillo. Teodoro me empujó contra la pared, acomodó rápidamente las piernas de Cecilia, que estaban abiertas, y salió por la puerta trasera de la funeraria, justo antes de que papá apareciera. Carmen, ¿qué haces aquí a esta hora?, preguntó, encendiendo la luz. Cuando vio mi rostro magullado y el labio sangrando, su expresión cambió. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?
No pude responder. Solo seguí llorando. Pero papá vio la sangre. ¿Cómo explicar lo que había visto? ¿Cómo poner en palabras ese horror? Hay cosas que, incluso después de tantos años, aún duelen al recordarlas. Hay heridas que nunca cicatrizan del todo. Escuché llorar a Chiquiño y corrí a atenderlo. Dejé a papá atrás. Huí de él. A la mañana siguiente, mi rostro estaba hinchado y el labio el doble de su tamaño normal. Mirarme al espejo era como ver a una extraña. Mamá me puso compresas frías y preparó té de hierba luisa para calmarme, mientras me cuidaba. Claro que tendrás que explicar todo después, cuando las cosas se calmen, dijo. Durante toda la mañana evité estar en la misma habitación que Teodoro, quien actuaba como si nada hubiera pasado. Él tenía esa habilidad de separar sus acciones de sus sentimientos. Yo, en cambio, temblaba cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo. El velorio de Cecilia comenzó al mediodía. La sala se llenó de gente del pueblo, todos queriendo dar su último adiós a la niña que se fue tan pronto. Yo me quedé en un rincón, evitando mirar el ataúd donde yacía mi amiga, rodeada de lirios blancos. No podía dejar de pensar en lo que Teodoro había hecho. ¿Cómo podía estar ahí, saludando a la gente, sirviendo café, fingiendo ser un joven decente? Regresamos a casa para cenar. Mamá sirvió sopa de verduras y pan casero. El silencio en la mesa era opresivo, roto solo por el sonido de las cucharas en los platos y la voz de Chiquiño, que hablaba sin parar, pidiendo más. Papá me miraba fijamente, observando las marcas en mi rostro que el maquillaje de mamá no había logrado ocultar del todo. ¿Quién te hizo esto, Carmen?, preguntó finalmente, dejando la cuchara junto al plato. Su voz era calmada, pero yo conocía ese tono. Era la calma antes de la tormenta. Teodoro se levantó de inmediato, como si quisiera huir de la mesa, pero papá lo detuvo con un gesto. Siéntate. Nadie se mueve hasta que yo sepa qué pasó anoche en mi casa. Miré a mamá, que parecía tan asustada como yo. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía la servilleta. Ella ya sabía. De alguna manera, ya lo sabía. Fue Teodoro, dije al fin, con una voz casi en susurro. Me golpeó porque lo vi. ¿Lo vi? Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicarles a mis padres lo que había visto? ¿Cómo poner en palabras ese horror? Ella miente, gritó Teodoro, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos vibraron. Chiquiño se asustó y empezó a llorar. Mamá lo llevó a su cuarto con su plato de comida. Entró a la sala de preparación cuando no debía y ahora inventa esta historia para no ser castigada. Papá levantó una mano, silenciándolo. Sus ojos no se apartaban de los míos. Continúa, hija. ¿Qué viste? Respiré hondo y lo conté todo. Conté sobre la luz encendida en la madrugada, sobre los sonidos extraños, sobre encontrar a Teodoro con Cecilia, sobre cómo me atacó cuando lo enfrenté. Mientras hablaba, vi el rostro de papá transformarse. El color se le esfumó, reemplazado por una palidez mortal. Sus ojos, siempre tan serenos, se llenaron de una furia que nunca antes había visto. Es mentira, volvió a gritar Teodoro, pero su voz ya no tenía convicción. Ahora había miedo. Miedo de lo que vendría. Papá se levantó lentamente. Su rostro, rojo de ira, contrastaba con su habitual serenidad. En ese instante, algo se rompió dentro de nuestra familia. Algo que nunca más se arreglaría. Con un movimiento rápido, se quitó el cinturón del pantalón. Ve a tu cuarto y tranca la puerta, me ordenó. Corrí al cuarto donde mamá estaba con Chiquiño. Desde adentro escuchamos los gritos, los golpes, el sonido de muebles rompiéndose. Abrazada a Chiquiño, que no entendía nada, mamá rezaba en voz baja, el rosario apretado entre sus dedos, llorando tanto como yo. La violencia duró lo que pareció una eternidad. Luego oímos la puerta principal cerrarse de golpe. El silencio invadió la casa. Mamá me miró, el terror pintado en sus ojos. Quédate aquí con Chiquiño, me susurró, destrancando la puerta con cuidado. Minutos después regresó, el rostro aún más pálido. Tu padre se llevó a Teodoro. Dijo que nunca más volverá a pisar esta casa. Esa noche, acostada en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad, escuché los sollozos ahogados de mamá desde el cuarto de al lado. Papá no regresó hasta el amanecer. El sol apenas asomaba cuando entró a la casa. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sin decir palabra, fue directo a la sala de preparación. Yo volví al velorio de Cecilia, que continuó esa mañana como si el mundo no se hubiera derrumbado sobre nosotros.
Cuando finalmente cerraron el ataúd y el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio municipal, sentí que una parte de mi infancia era enterrada junto a Cecilia. La niña que fui, inocente, soñadora, también había muerto esa noche. Una semana después del entierro, papá llamó a mamá y a mí a una conversación seria en la sala. Chiquiño dormía, ajeno a las tempestades que sacudían a nuestra familia. Teodoro no volverá a esta casa, dijo papá, la voz firme pero los ojos revelando un dolor profundo. Está internado en un lugar donde pueden ayudarlo. ¿Internado? ¿Dónde, Antonio? Preguntó mamá, los ojos rojos de tanto llorar. En un hospital para personas como él, en Barbacena. Lejos de aquí. Incluso con mis 14 años, yo sabía lo que ese lugar significaba. Era a donde enviaban a los perturbados, a los locos, a los que la sociedad quería olvidar. Nadie que entraba allí salía igual, si es que salía. ¿Y qué le diremos a la gente? Preguntó mamá, siempre preocupada por las apariencias, por lo que los demás pensarían. Diremos que se fue a estudiar a Belo Horizonte, que consiguió una beca en el Colegio de los Padres. Nadie necesita saber la verdad. Así comenzó el pacto de silencio que marcaría a nuestra familia durante años. La primera mentira se contó a los vecinos, luego a los conocidos, finalmente a todo el pueblo. Teodoro, el hijo prometedor del dueño de la funeraria, se había ido a estudiar a la capital. Se preparaba para ser médico. Una historia tan bonita, tan convincente, que a veces yo misma casi la creía. Los meses pasaron. Luego empezaron a llegar las cartas. Sobre sencillos, dirigidos a papá. Nunca los abría frente a nosotros. Se encerraba en su estudio para leerlos y después los quemaba. Los guardaba en un cajón que mantenía bajo llave. Nunca respondió a ninguna. Está pidiendo volver, escuché que papá le decía a mamá una noche, cuando creían que yo dormía. Dice que está arrepentido. Que fue solo un error. ¿Y qué vas a hacer? Quiero a mi niño de vuelta. La voz de mamá era un susurro quebrado. No entiendes la gravedad. Amenazó a su propia hermana. Lastimó a Carmen. Es peligroso. Lo sabes tan bien como yo. Así que ellos también lo sabían. Sabían algo que yo ignoraba en ese entonces. 2 años pasaron. Yo acababa de cumplir 16 cuando papá me llamó a su estudio. Estaba sentado tras el escritorio de caoba, las manos cruzadas sobre la superficie pulida. Parecía mayor que sus 45 años, el pelo ya completamente gris en las sienes, arrugas profundas marcando su rostro. Siéntate, Carmen dijo, señalando la silla frente a él. Debemos hablar de tu futuro. Obedecí con el corazón acelerado. Las conversaciones serias con papá rara vez traían buenas noticias. ¿Conoces al señor Oliveira, el dueño de la mercería? Asentí. ¿Quién no conocía al señor Oliveira, uno de los hombres más prósperos del pueblo? Tiene un hijo, Joaquín. Un muchacho de buena familia, trabajador, honesto. Tiene 22 años y ya maneja su propio negocio. Mi estómago se encogió. Sabía hacia dónde iba esto. Hablé con el señor Oliveira y coincidimos en que ustedes dos harían un buen matrimonio. Joaquín busca esposa y tú ya estás en edad de casarte. Pero papá, ni siquiera conozco a ese muchacho, protesté, la voz temblorosa. Lo conocerás. El domingo viene a almorzar aquí. No era una petición, era una orden. En nuestra casa, la palabra de papá era ley. Especialmente después de lo ocurrido. El domingo, Joaquín Oliveira llegó puntual, al mediodía. Era más alto de lo que imaginaba, con el pelo castaño bien peinado y ojos verdes que parecían sonreír incluso cuando su rostro estaba serio. Trajo flores para mamá y caramelos para Chiquiño, que ya tenía 5 años. Durante el almuerzo, lo observé mientras hablaba con papá sobre negocios. Parecía educado, amable, nada que ver con el viejo gruñón que yo temía, como le había pasado a Eloísa, mi compañera de clase. Cuando finalmente se dirigió a mí, preguntándome sobre mis estudios y gustos, me sorprendió su interés genuino. Me gusta leer, respondí tímidamente. Y bordar. ¡Qué coincidencia! Sonrió. Tengo una pequeña biblioteca en casa. Me encanta la poesía. Castro Alves, González, Díaz. Después del almuerzo, papá sugirió que le mostráramos el jardín. Mientras caminábamos entre las rosas que mamá cuidaba con esmero, Joaquín bajó la voz. Tu padre te habló, ¿verdad? Sobre nosotros. Asentí sin poder mirarlo a los ojos. No te preocupes, dijo con gentileza. No te obligaré a nada. Si no quieres este matrimonio, solo dilo. Esas palabras,
tan distintas a lo que esperaba, me hicieron alzar la vista. ¿Y tú? ¿Aceptaste este arreglo sin conocerme? Sonrió. Una sonrisa que le llegaba a los ojos, y confesó. Te he visto en misa los domingos. Siempre quise hablarte, pero nunca tuve valor. Cuando tu padre habló con el mío, bueno, me pareció una señal. Su sinceridad me desarmó. No era el monstruo que yo temía, ni se parecía a los otros muchachos del pueblo que solo pensaban en travesuras. En las semanas siguientes, Joaquín vino regularmente. Traía libros, contaba sobre su trabajo en la mercería, hacía reír a Chiquiño con juegos tontos. Pronto me descubrí esperando sus visitas con ansias. 3 meses después de aquel primer almuerzo, me pidió matrimonio. No fue un pedido formal a mi padre, como marcaba la costumbre. Fue a mí, directamente, durante un paseo por la plaza del pueblo, con mamá observando discretamente desde un banco. Sé que es pronto, dijo, tomándome las manos. Sé que aún nos conocemos poco, pero quiero que sepas que te aprecio de verdad, Carmen. Creo que podríamos ser felices juntos. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Miré a ese muchacho amable y sincero, tan distinto al horror que había conocido en mi propia casa, y sentí el anhelo de una vida nueva, lejos de los fantasmas de la casa del último adiós. Sí, respondí, sorprendiéndonos a ambos con la firmeza de mi voz. Acepto. La boda fue en 2 meses. Mamá cosió mi vestido blanco, simple pero elegante, con encajes en las mangas y el dobladillo. El velo había sido de mi abuela, pasado de generación en generación. Las alianzas, 2 bandas finas de oro, brillaban en una cajita de terciopelo rojo. La ceremonia fue íntima. Solo familiares y amigos cercanos. El almuerzo después, en el patio de la casa de mis suegros, fue sencillo: pollo asado, arroz, farofa, ensaladas y un pastel de 3 pisos que la pastelera del pueblo tardó 2 días en preparar. Sirvieron guaraná y vino dulce para los adultos. Antes de partir hacia nuestra nueva vida, recibí la bendición de mis padres. Mamá me abrazó fuerte, sus lágrimas silenciosas mojando mi hombro. Sé feliz, hija mía, susurró. Papá, siempre tan reservado, me sorprendió al abrazarme con fuerza. Perdóname, murmuró, tan bajo que casi no lo escuché por no haberte protegido mejor. Con una maleta de cuero que contenía mi ajuar básico, algunas prendas, sábanas bordadas, manteles, partí hacia mi nueva vida como señora Carmen Oliveira. Tenía 16 años, poca experiencia del mundo y un pasado que intentaba desesperadamente dejar atrás. El viaje a nuestra nueva casa fue largo y agotador. El tren traqueteaba sobre los rieles, atravesando paisajes que nunca antes había visto. Observé cómo el verde exuberante de Minas Gerais daba paso a los cultivos de Paraná, donde Joaquín había comprado una pequeña propiedad y abierto una sucursal de la mercería familiar. Mi padre quería que me quedara, me explicó Joaquín durante el viaje, pero siempre soñé con construir algo mío, ¿sabes? Lejos de su sombra. Lo entendí perfectamente. Yo también quería distancia, un nuevo comienzo, donde nadie conociera mi historia, donde pudiera ser simplemente Carmen Lucía. No la hija del dueño de la funeraria. No la hermana de Teodoro. Nuestra casa era bonita y acogedora: 2 habitaciones, una sala, cocina y un patio trasero donde Joaquín pronto empezó a planear un huerto. No era grande como la casa donde crecí, pero era nuestra, y eso marcaba la diferencia. Y fue en esa casa donde tuvimos nuestra noche de bodas. Joaquín, hombre cariñoso, me amó con ternura y respeto. Fue un sueño. No tengo de qué quejarme. Los primeros días fueron de adaptación. El acento de la gente era distinto. La comida llevaba especias que no conocía. Las costumbres variaban sutilmente de las mías en Minas. Pero Joaquín era paciente, me presentaba a todos, me ayudaba a acomodarme. Por las noches, acostada a su lado en nuestra cama matrimonial, sentía tanto amor por ese hombre, y al mismo tiempo, miedo. Miedo de que muriera. Algo que creo que nunca habría pensado si no hubiera crecido en aquel lugar que bien conoces. 11 meses después de la boda nació nuestro primer hijo, Antonio, en honor a mi padre. 2 años más tarde llegó María, y 3 después, José, nuestro Benjamín. La casa, antes tan silenciosa, se llenó de llantos, risas y peleas entre hermanos. Las cartas de mamá llegaban cada 15 días. Hablaba de Chiquiño, ahora un adolescente estudioso, de la salud de papá, que empezaba a decaer, de las pequeñas novedades del pueblo. Nunca mencionaba a Teodoro, como si realmente hubiera dejado de existir. En una carta incluyó una fotografía: ella, papá y Chiquiño frente a la casa. La guardé en el cajón de la cómoda, entre sábanas perfumadas con lavanda,
que me hacían recordar a mi querida Cecilia. A veces tomaba la foto y la miraba fijamente, buscando en el rostro de mamá algún rastro de felicidad, de paz. La vida seguía su curso, tranquilo. Joaquín prosperaba en los negocios. Yo cuidaba de la casa y los niños. Construimos una vida normal, común. Exactamente lo que siempre quise. Pero los sueños, los sueños, nunca me abandonaron. En esa época, nunca le había hablado a Joaquín sobre Teodoro. Para él, como para todos, mi hermano estaba estudiando. Con los años, instalamos teléfono en casa y empecé a llamar a mamá. También hablaba con Chiquiño, aunque papá era el que menos conversaba. Fue en una de esas llamadas que llegó la noticia más terrible. Una lluviosa tarde de agosto de 1986, la voz quebrada de mamá resonó al otro lado de la línea. Tu padre falleció, Carmen. Un infarto. Fue rápido. No sufrió. El mundo pareció detenerse. Papá, ese hombre fuerte que enfrentó tantas cosas, que literalmente convivía con la muerte a diario, ahora había sucumbido a ella. Sentí una ola de emociones contradictorias, tristeza, alivio, arrepentimiento, culpa. Tantas conversaciones pendientes, tantas palabras no dichas. Iremos al funeral, dijo Joaquín en cuanto colgué. Prepararé el auto. Saldremos mañana temprano. El viaje de regreso en nuestro Chevrolet azul fue silencioso. Los niños, ahora de 15, 13 y 11 años, percibían la gravedad del momento. Antonio, el mayor, tan parecido a su padre en temperamento, me sostenía la mano de vez en cuando. Ellos nunca habían estado allá. Mis suegros, cuñados y mamá con Chiquiño nos habían visitado unas 3 o 4 veces en todos esos años. Papá solo vino una vez. Llegar al pueblo después de tanto tiempo fue extraño. Algunas cosas habían cambiado, construcciones nuevas, calles pavimentadas. Pero la esencia seguía igual. Cuando el auto se detuvo frente a la casa del último adiós, sentí un nudo en el pecho. Ahí estaba ella, exactamente como en mis recuerdos, solo que más envejecida. La pintura descascarada en algunos lugares, el letrero menos brillante. Mamá nos esperaba en la puerta, el cabello ahora canoso. A su lado, Chiquiño no, Francisco, como prefería que lo llamaran, ya un hombre de 21 años, alto, delgado, con los mismos ojos de papá. La ironía no escapó a mi atención. Papá, que había pasado décadas preparando a los muertos para su descanso final, ahora yacía en uno de sus propios ataúdes, preparado por manos ajenas. Me acerqué al féretro con pasos vacilantes. Papá parecía en paz, más sereno de lo que jamás lo había visto en vida. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba bien peinado. Vestía su traje negro favorito, el que solo usaba en ocasiones especiales. Sobre su pecho cruzado estaba su rosario de madera oscura, el mismo que heredó de su abuelo. En su dedo, la alianza que nunca se quitó, ni siquiera para trabajar. Un retrato de su juventud había sido colocado en una mesa cercana, junto a un arreglo de lirios blancos. Durante el velorio, muchos se acercaron a mí, viejos vecinos, conocidos de la iglesia. Varios comentaban cuánto había cambiado, lo elegante que me veía ahora. Algunos preguntaron por Teodoro. Repetí la mentira ensayada. Mi hermano no pudo venir. Está viviendo en el extranjero. Al día siguiente, papá fue enterrado en el cementerio municipal, bajo una llovizna fina que parecía reflejar la melancolía del momento. El sacerdote habló de su dedicación a la familia, su trabajo honorable, su fe inquebrantable. Nadie mencionó las sombras, los secretos, los silencios que marcaron a nuestra familia. ¿Cómo podrían haberlo hecho? De vuelta en la casa familiar, ahora extrañamente vacía sin papá, nos sentamos en el comedor, mamá, Chiquiño, Francisco, Joaquín, yo y los niños. Y ahora, madre, ¿qué pasará con la funeraria? ¿Con usted y Francisco? Pregunté finalmente. Esa noche, después de que los niños se durmieran, mamá me llamó a su habitación. Nos sentamos al borde de la cama que había compartido con papá durante casi 50 años. En la mesita de noche, el mismo reloj que marcaba las horas cuando yo era pequeña, el mismo rosario enrollado al pie de la imagen de la Virgen. Necesito contarte algo, Carmen dijo en voz baja, para no despertar a nadie. Sobre Teodoro. Mi corazón se heló. Era un nombre que había intentado borrar de mi mente por años. Murió hace 5 años en el hospital. Sentí un sabor amargo. Saberlo dolía. Pero hasta la voz de mamá, quebrada, llena de una tristeza que partía el alma, era difícil de escuchar. Tu padre no quería que lo supieras, continuó, retorciendo un pañuelo entre sus dedos.
Pensó que era mejor así, que pudieras seguir tu vida sin ese peso. ¿Cómo fue? Neumonía. Estaba muy débil. Ese lugar lo destruyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era mi hijo, Carmen Lucía. Mi primogénito. Por más monstruoso que haya sido lo que hizo, era mi hijo. En ese momento vi todo el dolor que mamá había cargado en silencio. El amor de madre. Y ahora, como madre yo misma, lo entendía. Me contó que papá fue al hospital y preparó el cuerpo de su hijo. Luego, ella y Chiquiño asistieron a un entierro discreto, lejos de miradas curiosas. Pasamos unos días allí. Mi hermano Chiquiño nunca trabajó con papá en la funeraria. Después de lo ocurrido con Teodoro, papá decidió que siguiera otro camino. Claro, no podíamos saberlo entonces, dijo mamá, como intentando convencerse a sí misma, pero creo que lo de nuestra familia fue una excepción. Ahora que papá había partido, no tenía sentido continuar. Con el corazón apretado, mamá decidió vender todo. Ya tengo un comprador interesado, el sobrino del doctor Edson. Cuando tu padre vivía, se ofreció como socio, pero él no aceptó. Me mudaré cerca de ti, si Joaquín no se opone. Comprar una casa. Empezar de nuevo. Todos quedaron impactados. Yo misma nunca lo hubiera imaginado. Pero por supuesto, aceptamos, felices. Chiquiño no iría sin su novia, así que le pidió matrimonio para llevarla a Paraná. Joaquín regresó con los niños. Necesitaban volver a la escuela. Y yo me quedé para ayudar a mamá con los preparativos de la venta. Revisamos papeles antiguos, documentos, fotografías, recuerdos. Cada gaveta abierta, cada armario vaciado parecía liberar no solo objetos, sino memorias. Algunas dulces, otras dolorosas. Aquella gaveta de Teodoro donde encontré esas cosas perturbadoras de las que te hablé, estaba vacía. No pregunté. De hecho, ninguna de sus pertenencias estaba en la casa. Me quedé callada, temiendo la respuesta. Encontramos el cajón donde papá guardaba las cartas de Teodoro. Todas selladas, sin abrir. Mamá quiso llevárselas. Quizá algún día tenga el valor de leerlas, dijo. Mientras veíamos cómo la casa se vaciaba, muebles cubiertos con sábanas, cajas apiladas en el camión de mudanza, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Era el fin de una era, el cierre de un ciclo para todos nosotros. En esos días, mi hermano Chiquiño se casó por lo civil. Se llevaría a su esposa, Daisy, una joven bonita, rubia, de ojos verdes, con nosotros. Esta casa conoció tanto dolor, murmuró mamá, mirando por última vez las ventanas que ahora parecían ojos vacíos. Pero también hubo alegría aquí. No puedo olvidar eso. El nuevo dueño, un hombre joven de anteojos y sonrisa respetuosa, esperaba en el porche para recibir las llaves. Mantendré el respeto que su padre tenía por los muertos, prometió, mientras mamá le entregaba el llavero. Al llegar a Paraná, se quedaron en nuestra casa hasta encontrar un nuevo hogar. Pronto, mamá compró una casa bonita, bastante grande. El dinero de la venta de la funeraria había sido generoso. Mi hermano pudo haberse comprado su propia casa, pero no quiso dejar a mamá sola, así que se quedó viviendo con ella y su esposa Daisy. Los primeros meses fueron de adaptación. Mamá tenía sus momentos de tristeza profunda, cuando se quedaba mirando por la ventana con esa mirada perdida que yo conocía tan bien. Pero también había alegría, especialmente cuando jugaba con mis hijos o le enseñaba a Daisy recetas mineiras que nunca había probado, un auténtico pão de queijo. El tiempo pasó. Mis hijos estudiaron, se casaron y me dieron nietos. Hoy tengo 5 nietos y 3 bisnietos, una familia grande y ruidosa que llena nuestra casa en los almuerzos dominicales o en vacaciones. Joaquín y yo envejecimos juntos. Manos más arrugadas, cabellos blancos, pero el mismo cariño de siempre. A veces, cuando lo veo dormir a mi lado, agradezco en silencio a Dios por haber puesto en mi camino a un hombre tan bueno. Pero debo retroceder un poco. Siempre me emociono y cuento las cosas muy rápido, pero luego recuerdo los detalles. Fue hace unos 12 años. Mi hermano había ido a la playa con sus hijos, y yo fui a quedarme con mamá. Era una tarde calurosa de enero. El ventilador giraba perezosamente en el techo de la sala mientras tomábamos café con pastel de maíz. De pronto, mamá preguntó, casi en un susurro. Carmen Lucía, ¿podrías ayudarme con algo? ¿Algo que no tengo coraje de hacer sola? Por la seriedad en su rostro, y sobre todo por haberme llamado por mis 2 nombres, supe que no era un pedido cualquiera. Claro, madre. ¿Qué necesita? Se levantó con dificultad, sus rodillas ya no eran las de antes y fue a su habitación.
Regresó cargando una vieja caja de zapatos, atada con un cordel gastado por el tiempo. Las cartas de Teodoro, dijo simplemente, colocándolas sobre la mesa. Nunca tuve valor de abrirlas. Tu padre no quería que las leyera. Decía que solo traería más dolor. Pero ahora necesito saber. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquel nombre, esos recuerdos que intentaba mantener encerrados en lo más profundo de mi mente volvían como fantasmas. ¿Estás segura, madre? Asintió, los ojos ya llenos de lágrimas. Sí. Pero no puedo hacerlo sola. Hace tiempo que quiero hacer esto, hija, pero la casa siempre está llena. No sé si tendré otra oportunidad. Con dedos temblorosos, desaté el cordel. Dentro de la caja, decenas de sobres amarillentos por el tiempo, todos aún sellados, ordenados por fecha. El más antiguo era de 1969, apenas 2 meses después de que papá internara a Teodoro a la fuerza. Antes siquiera de abrir la primera carta, mamá y yo ya estábamos llorando. Era como revivir todo de nuevo. La primera carta era breve, escrita con una letra temblorosa, casi infantil. Querido padre. Sáqueme de aquí. Este lugar es terrible. La gente grita día y noche. Los enfermeros nos golpean. No aguanto más. Por favor, perdóneme. Prometo nunca más hacer aquello. Amo a mamá y a mis hermanos. Su hijo, Teodoro. Mamá sollozaba en silencio, la mano tapándose la boca. Seguimos leyendo. Carta tras carta, la desesperación de Teodoro crecía junto con sus súplicas de perdón. En algunas rogaba volver a casa, en otras describía los tratamientos crueles que le aplicaban, electroshocks, baños helados, aislamiento. Escribió que estas cartas las hacía escondidas, porque no les permitían contar lo que ocurría adentro. En una incluso advirtió: tal vez no pueda escribir más. Pronto olvidaré quién soy. Ya no podía soportar ver a mamá así, consumida por la culpa y el remordimiento. No deberíamos seguir leyendo esto, madre, dije en un momento, con un nudo en la garganta. Solo le está haciendo daño. Necesito saber todo, insistió ella, secándose las lágrimas. Era mi hijo, Carmen, por peor que haya sido lo que hizo. Las cartas se espaciaron con los años. La letra se volvió irregular. En las últimas, solo había frases incoherentes, como si su mente ya se hubiera desintegrado, tal como él mismo había predicho. Cuando terminamos, ya era casi de noche. La caja vacía, las cartas esparcidas sobre la mesa, como hojas secas de un otoño doloroso. Después de un largo silencio, reuní valor para preguntar algo que siempre me había inquietado. Madre, ¿qué sabían usted y papá sobre Teodoro que yo no sabía? Me miró. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había una determinación en ellos que me sorprendió. Tu padre nunca quiso que supieras, comenzó ella, con voz baja. Creía que era una carga demasiado pesada. Pero ahora tienes derecho a saber. Respiró hondo, tomando valor. Tu hermano hacía cosas con las difuntas, cosas horribles. Mi estómago se revolvió, aunque ya sospechaba lo que vendría. Tu padre, Carmen, siempre notaba los cuerpos de las difuntas, violados, continuó, casi sin poder pronunciar las palabras. Podían ser jóvenes o ancianas, no importaba. Teodoro le daba un té a tu padre para que durmiera profundamente, mientras él hacía esas cosas. Los recuerdos llegaron en flashes, las luces encendidas hasta tarde en la sala de preparación, los sonidos extraños, el comportamiento cada vez más raro de papá revisando los cuerpos antes de los velorios, siempre tenso, siempre vigilante. Mamá reveló más. Un día seguí a tu padre. Atrapé a Teodoro echando un polvo en su té. Tu padre lo recibía todas las noches de manos de tu hermano. Hasta yo sentía celos. Hija. Papá está cansado, necesita descansar bien, decía él. Con el tiempo, papá sospechó. Notó que dormía demasiado pesado, que no escuchaba nada de noche. Algo raro en un hombre de sueño ligero. Cuando finalmente lo pilló añadiendo el polvo al té, lo confrontó. Teodoro mintió. Solo quiero ayudarte, papá. Es luminal en polvo. Para que duermas mejor. Lo consigo en la farmacia de don Manuel. Él y el hijo del farmacéutico eran amigos. Como la funeraria siempre compraba suministros, nadie sospechaba. Pero cuando papá lo presionó, recordando cómo las difuntas aparecían en posiciones distintas, Teodoro confesó todo. Los ojos de tu padre, hija, continuó mamá, con la voz quebrada. Nunca olvidaré su mirada esa noche. Destrozado. Desorientado. Teodoro juró que nunca más lo haría. Lloró. Suplicó perdón.
Papá, con el corazón roto, quiso creerle. Yo escuchaba con los ojos desorbitados. Recordé ver a Teodoro preparando el té, pero nunca imaginé esto. Me levanté, sofocada, a lavarme la cara. Me detuve en el fregadero. Mamá también bebió agua, y continuó. Pero luego vino el día en que lo sorprendiste con Cecilia, y cuando contaste todo en la cena, tu padre, furioso, golpeó a Teodoro. El resto ya lo sabes, hija. La revelación final llegó. Una noche, enojada con tu padre, dije que iría a buscar a mi hijo a la clínica. Entonces él me contó la verdad. Teodoro había confesado, entre lágrimas y sonrisas desquiciadas, que no podía parar. Que deseaba que murieran más mujeres jóvenes. Que disfrutaba especialmente con las vírgenes. Más apretadas, dijo mamá, conteniendo el llanto. Por eso tu padre lo consideraba tan peligroso, Carmen. No solo por haberte lastimado a ti, sino por todo. Cubrí mi rostro con las manos. La náusea subió por mi garganta. Ahora todo tenía sentido. La furia de papá esa noche. Su decisión de internar a Teodoro tan lejos. Era un enfermo, hija. Tu padre cargó ese peso solo. ¡Qué sufrimiento! El silencio se instaló entre nosotras, pesado como una nube negra. Mamá rompió el hielo, su voz quebrada. Era un enfermo, Carmen. Quizás siempre lo fue. Eso creímos. Ahora dime tú, ¿qué piensas? ¿Crees que ese ambiente entre difuntos lo volvió así? Pedí respeto. Era un tema delicado, incluso décadas después. Esa noche, mientras mamá dormía exhausta, yo me quedé despierta pensando en Chiquiño, que creció protegido de esta verdad. En mis hijos y nietos, que nunca conocerán esta sombra familiar. Y por primera vez en años, lloré por Teodoro. No por el monstruo en que se convirtió, sino por el hermano que perdí mucho antes de saber la verdad. Por el niño que jugó conmigo en el patio, me contó cuentos antes de dormir, me peinaba el cabello con ternura. Él era muy querido en nuestra infancia. Nunca me había pegado, solo en aquel momento de horror. Esta historia que acabo de contar ha reposado en mí por más de 50 años, como una piedra en el fondo de un río, quieta, inmóvil, pero siempre presente. Cuando mi madre falleció, rodeada de nietos y bisnietos, sentí que ese secreto ya no podía quedarse solo conmigo. Era demasiado pesado para cargarlo sola. Primero decidí compartirlo con mi Joaquín, mi compañero de décadas. Me escuchó en silencio, sosteniendo mis manos arrugadas entre las suyas. Lloró. Dijo que siempre había sentido que algo muy grave pesaba sobre mí. Luego me animé a contárselo a nuestros hijos. Antonio, María y José se sentaron en la sala de nuestra casa, confundidos por la seriedad del momento. Mi hermano Chiquiño también estaba presente, con su esposa a su lado. Cuando comencé a hablar, el silencio en la sala era tan denso. Todos sabían que por fin estaba lista para revelar algo que, como Joaquín había intuido, era realmente grave. Les conté todo. Sobre la casa del último adiós, sobre Teodoro, sobre Cecilia, sobre los secretos ocultos tras las paredes de ese lugar que un día llamé hogar. Sobre las cartas, sobre las confesiones, sobre el horror que mi padre escondió para protegernos. Chiquiño escuchó con los ojos muy abiertos, las manos temblorosas. Recuerdo a nuestros padres siempre tristes cuando era pequeño, dijo al final. Pero no recuerdo a nuestro hermano mayor. Es como si nunca hubiera existido para mí. Mostré las cartas de Teodoro, aún más amarillentas por el tiempo, su letra irregular contando su descenso al infierno. Las guardo hasta hoy, en la misma caja de zapatos, junto a otras reliquias de un pasado que parece de otra vida. Mis hijos me abrazaron. Lloramos juntos. Y, por primera vez, sentí que aquella piedra en mi pecho se hacía un poco más ligera. Tuviste mucho coraje, mamá, dijo María. Gracias por contarnos. Ahora, a mis 71 años, con el cabello blanco como la sal, los huesos que crujen y la memoria que a veces me traiciona, decidí dejar este testimonio para quien quiera escuchar. No para escandalizar, ni por vanidad, sino porque creo que hay secretos que no deben irse con nosotros al cementerio. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por leer con respeto. Gracias por dejarme compartir este pedazo de vida que pocos conocían. Ahora, cuando mis nietos me preguntan sobre mi infancia, ya no miento. No les cuento todo, claro, pero les digo que crecí en una funeraria. Y que, sí, pasaron cosas terribles. Pero que también hubo amor. Y hubo redención. Y que, a pesar de todo, logré construir una familia. Una vida. Y eso, para mí, es un milagro. Fin. Ay, mi amor,
Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si sentiste que te abrazó, te inspiró o te dio fuerzas, ¿me haces un favorcito? Sígueme. Sigue esta página para que sigamos encontrándonos por aquí. Hay muchas historias hermosas, muchas lecciones de vida y mucho amor para compartir. Y mira, compártela también con quien necesite escuchar que nunca es tarde para volver a empezar. Será una alegría tenerte cerquita. De corazón a corazón, de tu abuela María.